aquí vamos a pasar con qué manifestaciones clínicas vemos en hipocalcemia e hipercalcemia. Vamos a empezar con la hipocalcemia, vamos a ver convulsiones, tetania y arritmias, que la tetania literalmente se llama tetania hipocalcémica. La hipocalcemia va a provocar que la membrana neuronal esté inestable. Esto va a facilitar que se abran los canales de sodio. Esto va a provocar un aumento en la excitabilidad, que es clásica de la hipocalcemia, y va a traducirse en síntomas como lo son hormigueos, espasmos o tetania. Siguiendo por la vía neuronal, por la misma línea de las neuronas, va a haber un aumento de las descargas eléctricas en las neuronas. Esto va a generar un descontrol neuronal que lo vamos a llamar o a denominar como hiperexcitabilidad. Esto se va a manifestar en los pacientes como convulsiones. Esto ya es lo último para terminar calcio. Se va a aumentar la excitación en los nervios motores. No, mentira, esto es la hipocalcemia, para terminar hipocalcemia. Se va a aumentar la excitación en los nervios motores, lo cual va a hacer que el paciente padezca de contracciones musculares sostenidas, lo cual es básicamente tetania, espasmos, calambres y contracciones. También altera el potencial cardíaco, lo cual va a llevar a arritmias. Ahora vamos con la hipercalcemia. Aquí vamos a ver hiperparatiroidismo primario, cálculos renales, el síndrome de leche alcalina, que ya lo hemos visto en fármaco, y la bradicardia. Entonces, la hipercalcemia esto ya lo sabemos, va a estimular la secreción de la paratormona, y la paratormona va a estimular a la resorción ósea, la reabsorción en el intestino y la reabsorción renal. 3 en 1. Esta alta concentración de calcio va a ser filtrada por los riñones. Entonces, como está en todos los conductos de los riñones y se va para las vías urinarias, este calcio se va a precipitar y va a generar cristales. ¿Y cómo se llaman estos cristales? Cálculos renales. Luego, ahora sí esto es lo último para terminar calcio. Cuando tenemos hipercalcemia combinada con alcalosis metabólica, ese es el síndrome de la leche alcalina. No sé qué es el síndrome de la leche alcalina, no he buscado eso, tampoco tengo las ganas de buscarlo, entonces hasta ahí lo voy a dejar. Y cuando el calcio entra a los miocitos, también se va a ver una alteración del potencial cardíaco, lo cual va a llevar a bradicardia. Ya para terminar, el fosfato. El fosfato está distribuido por todo el cuerpo. Tenemos un 85% del fosfato total almacenado en los huesos y en los dientes. Y el resto está en el plasma, que está de 3 maneras, que es lo que nos explican acá en la gráfica. Tenemos un 45% de fosfato ionizado, que este es el activo biológicamente. Tenemos un 30% de fosfato formando complejos, y tenemos un 25% de fosfato unido a proteínas. La regulación del fosfato va a estar regulada, pues, como lo digo, marica. Regulación del fosfato va a estar regida por la vitamina D3, la hormona tiroidea, la paratormona y la hipertensión arterial. La vitamina D3 va a aumentar la reabsorción en el intestino. La hormona tiroidea va a estimular unos transportadores que se llaman cotransportadores sodio-fosfato de tipo 2. Estos van a permitir la reabsorción renal del fosfato. La paratormona y la hipertensión arterial van a ser para disminuir la reabsorción y aumentar la excreción, porque la paratormona bloquea los transportadores que mencioné que estimulaba la hormona tiroidea. O sea, estos hacen lo contrario. La paratormona va a bloquear los cotransportadores sodio-fosfato, que estos transportadores se encuentran en el túbulo proximal, ¿sí? Entonces esto lo bloquea y no va a permitir la reabsorción renal del fosfato y va a permitir que se excrete masivamente. Y la hipertensión arterial también hace que se excrete el fosfato, porque en una hipertensión arterial las células el organismo tiene un mecanismo en el que va a hacer que se evite toda reabsorción de sales, para evitar un riesgo, ponte tú, digámoslo así.
Tenemos aquí los factores que alteran la excreción renal de fosfato. Primero tenemos los que disminuyen la excreción del fosfato, o sea, van a aumentar la reabsorción renal. Entonces tenemos primero que todo una dieta baja en fosfato, porque claramente el riñón necesita del fosfato. Entonces, para evitar una hipofosfatemia, intenta reabsorber todo lo que pueda para aprovechar el fosfato, el poco fosfato que hay. La 1,25 vitamina D3 se llama calcitriol y esta va a estimular a los transportadores de sodio fosfato y para permitir la reabsorción renal. La alcalosis metabólica aquí va a tener casi el mismo proceso que en el calcio. La alcalosis significa que hay muy pocos iones de hidrógeno, entonces como hay menos competencia, por así decirlo, por los transportadores, entonces eso significa que el fosfato va a tener sus transportadores para él solito y se va a poder reabsorber y por medio, se va a poner reabsorber. Y la hormona tiroidea también va a estimular a los transportadores sodio-fosfato para que se reabsorba renalmente. Ahora, los que aumentan la excreción de fosfato, que son los que disminuyen la reabsorción renal. Claramente, aquí también vamos a mencionar la dieta. Una dieta alta en fosfato obviamente va a tener fosfato de sobra y se necesita excretar el sobrante, por así decirlo. La hormona paratiroidea, por lo que ya mencionamos, esta va a bloquear los cotransportadores sodio-fosfato y va a evitar que estos transportadores pues permitan la reabsorción renal. La acidosis metabólica, aquí muy parecido también a la acidosis metabólica con respecto al calcio. La acidosis significa que hay demasiados iones hidrógeno, entonces aquí sí va a haber una competencia por los transportadores, entonces el fosfato no va a tener sus transportadores para él solo, sino que los iones H se pueden pegar a los transportadores de fosfato y dejar a los fosfatos por fuera del proceso de reabsorción. Entonces, si no entran, por así decirlo, si no entran por el camino de la reabsorción, tienen el segundo camino, que es el de la excreción. Y por último, la hipertensión. También ya lo mencionamos. En la hipertensión el organismo va a intentar evitar retener sales innecesarias. Vamos con las consecuencias de hipofosfatemia e hiperfosfatemia. Primero vamos a tener hipofosfatemia, la disminución de fosfato en el líquido extracelular. Vamos a tener que las consecuencias de esta va a ser hemólisis, debilidad muscular y rhabdomiólisis. Todas estas son por la falta de ATP, porque se necesita fosfato para el ATP. Entonces, hemólisis, ¿por qué? Porque los glóbulos rojos dependen del fosfato para generar ATP. Entonces, sin fosfato no se genera ATP y la membrana celular de las células sanguíneas, va a estar debilitada y va a tender a romperse. De aquí la hemólisis. La debilidad muscular también por lo mismo, por falta de ATP, ya que el músculo necesita ATP para la contracción y relajación. Entonces, sin esto el músculo va a tender a fatigarse más rápidamente. Y la rhabdomiólisis es una complicación ya grave de esta falta de ATP, ya que las fibras musculares se van a tender a destruirse masivamente y por completo. La hiperfosfatemia, el aumento de fosfato en el líquido extracelular, nos va a desencadenar hipoparatiroidismo, hipocalcemia secundaria y calcificaciones ectópicas. Hipoparatiroidismo, ¿por qué? Bueno, si hablamos de hipoparatiroidismo, estamos hablando ya de una consecuencia por la falta de la PTH, porque recuerden que la paratormona es la que bloquea los transportadores sodio-fosfato que van a permitir la reabsorción renal. Entonces, si no hay paratormona, esa reabsorción se va a seguir dando y todo se va a reabsorber, y como no se bloquea porque no hay paratormona, entonces no se va a poder dar una excreción del fosfato y todo se va a acumular en el plasma, en la sangre. Hipocalcemia secundaria se da cuando hay demasiado fosfato y este fosfato se tiende a unir a iones de calcio formando el fosfato de calcio. De aquí se despliega
las calcificaciones ectópicas, ya que cuando estos dos se unen, porque ahí están en una gran cantidad, van a formar cristalizaciones y se van a acumular en lugares que no deben, entonces van a dañar, entonces se acumulan en tejidos blandos, en los vasos, en órganos y los van a dañar. Lo que vamos a ver en esta gráfica es la representación de cómo por medio de los transportadores o cotransportadores sodio-fosfato, que serían estos, va a entrar a la célula desde el lumen hasta el interior de la célula. Vamos a tener también la acción de la bomba sodio-potasio TPasa, que ella como que siempre está porque ella mantiene la homeostasis, el equilibrio electroquímico de la célula, y también vamos a ver que el fosfato de todas maneras se excreta de la célula y va hacia la vía hematógena. Ya aquí es para ver gráficamente lo que hemos dicho en la teoría. Aquí nos van a decir que un aumento del fosfato, un aumento de la concentración plasmática del fosfato va a hacer que se estimule a la paratormona. La paratormona va a activar la vitamina D3, esa es una de sus funciones, así como es el bloqueo de los transportadores de sodio-fosfato, lo cual este bloqueo va a inhibir la reabsorción renal, aumentando la excreción del fosfato. La vitamina D3, por otro lado, se activó por la paratormona, entonces esta va a aumentar la reabsorción intestinal del fosfato. Eso también ya lo habíamos dicho. Y esta gráfica nos dice que, a ver, esto está un poquito enredado por la forma en la que está la gráfica, pero esto es lo que está arriba de esto. Entonces, lo que vamos a ver aquí es que, no, espérense, eso lo voy a explicar de otra manera. Ahora sí. Entonces, esto es lo normal. Aquí, en este punto de aquí, se va a administrar la hormona paratiroidea. Entonces, vemos que con respecto al calcio, la hormona tiroidea, bueno, ya lo habíamos comentado en la parte del calcio, esta va a aumentar la reabsorción del calcio. Por eso el calcio va a aumentar su concentración sérica. En cambio, cuando estamos hablando del fosfato, se administra la hormona paratiroidea en el mismo punto y este va a disminuir. Miren que estos son números menores, deberían de estar aquí, estos deberían de estar aquí, pero bueno, no están. Por eso me parecen enredados, pero bueno, total. Entonces, como la paratiroidea aquí no va a promover la reabsorción renal, sino que lo va a disminuir porque bloquea los transportadores de sodio-fosfato que hacen que se reabsorba el fosfato. Entonces, por eso su nivel sérico va a bajar.